antecedentes de la Revolución de 1868 se encuentran en la crisis de 1866 y en el Pacto de Ostende, firmado entre progresistas y demócratas, al que después se incorporó la Unión Liberal. El 18 de septiembre de 1868, la Revolución, conocida como la Gloriosa, se inició con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz, apoyado por los generales Prim, del bando progresista, y Serrano, sucesor de O'Donnell al frente de la Unión Liberal. El manifiesto de la Revolución, Viva España con honra, fue ampliamente difundido y el movimiento se extendió por toda España, con levantamientos populares y la organización de juntas revolucionarias locales. Días después, Serrano venció al ejército gubernamental en Alcolea, Córdoba, e Isabel abandonó España para dirigirse a Francia. Tras la constitución de un gobierno provisional, presidido por el general Serrano, las juntas revolucionarias fueron disueltas y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes para enero del año siguiente. Pero bajo la aparente unidad de sus protagonistas, en la Revolución de 1868 había al menos dos grandes bloques sociopolíticos, cuyos objetivos solo coincidían en parte. Los progresistas, unionistas y el sector más moderado de los demócratas, con sus respectivas bases sociales, se identificaban con los planteamientos del gobierno provisional y aspiraban a un cambio meramente político, que estableciera un nuevo régimen más abierto y representativo, pero temían la radicalización social y las propuestas revolucionarias. Los republicanos, escindidos del Partido Demócrata cuando sus miembros más moderados se declararon monárquicos, con el apoyo de las clases populares, no solo pretendían cambios políticos más radicales, como la República Federal, sino también orientar la revolución hacia la justicia económica y social. Sus propuestas coincidían con las de las juntas revolucionarias, disueltas por el gobierno provisional. El gobierno provisional implantó el sufragio universal, masculino, que se tradujo en un considerable aumento del censo electoral. En las elecciones a Cortes Constituyentes de enero de 1869, los votantes otorgaron una amplia mayoría absoluta a las fuerzas gubernamentales, unionistas, progresistas y demócratas monárquicos, seguidos muy de lejos por los republicanos y los carlistas. La Constitución de 1869 está considerada como la primera constitución democrática de nuestra historia, que se anticipó en varias décadas a las de otros países de Europa en cuanto a conquistas políticas y sociales. Entre sus características destacan las siguientes. Se establecía una avanzada declaración de derechos individuales, derecho de todos los ciudadanos a la participación política, sufragio universal masculino, libertad de imprenta, libertad de culto, aunque la nación se obligaba a mantener el culto y a los ministros de la religión católica, derecho de reunión y de asociación, reconocidos por primera vez, y de gran importancia para el desarrollo del movimiento obrero, etc. Se proclamaba solemnemente la soberanía nacional, resaltando que todos los poderes emanaban de la nación. Se establecía la monarquía como forma de gobierno, y se otorgaba un gran protagonismo a las Cortes, como máximo órgano representativo de la nación. Legislaban y controlaban al gobierno, y se limitaba el poder del rey. Una vez promulgada la Constitución, que establecía la monarquía como forma de gobierno, fue nombrado regente el general Serrano, hasta entonces presidente del gobierno provisional, y el general Prim, hombre fuerte del momento, asumió la jefatura del gobierno. La tarea inmediata era encontrar un rey idóneo para ocupar el trono español. Varios fueron los candidatos barajados, desde miembros de la familia real europea hasta el propio hijo de la destituida Isabel II, el futuro Alfonso XII. Incluso se contempló la posibilidad de nombrar rey al general Espartero. Prim puso las condiciones. Debía de ser un rey demócrata y no pertenecer a la Casa de Borbón. Finalmente, propuso como candidato a Amadeo de Saboya, duque de Aosta e hijo del rey de Italia. Su candidatura fue la más votada por las Cortes, en noviembre de 1870, y fue proclamado rey de España en enero de 1871. Entretanto, un sector del Partido Republicano, decepcionado por haber desaprovechado la oportunidad de establecer la República por vía constitucional, se inclinaba cada vez más hacia la rebelión armada como vía para implantar una república federal. El rasgo más característico del breve reinado de Amadeo de Saboya fue la permanente inestabilidad social y política, marcada por 3 elecciones generales y 6 gobiernos en 2 años, a causa de los graves problemas que surgieron desde su comienzo. Por ejemplo, el asesinato del general Prim, víctima de un atentado poco antes de que Amadeo llegara a España. Prim había sido su principal valedor y su más firme apoyo. Además, era el único capaz de mantener unida la coalición monárquico-democrática que constituía la mayoría parlamentaria.
Por otro lado, el escaso apoyo de los partidos políticos. El problema de la monarquía no fue tanto la oposición de republicanos o carlistas como la ruptura de la coalición monárquico-democrática. Además, los progresistas se dividieron en dos nuevos partidos, el Partido Constitucionalista, dirigido por Sagasta, y el Partido Radical de Ruiz Zorrilla. Los constitucionalistas más conservadores eran partidarios de contener los avances democráticos, al contrario que los radicales. Y por otro, la agitación social, estrechamente ligada al desarrollo del movimiento obrero, que alcanzó en estos años un alto nivel de organización al amparo de la libertad de asociación. También gran influencia tuvo la Tercera Guerra Carlista, que se inició a mediados del reinado, en mayo de 1872, así como el recrudecimiento de la Guerra de los 10 Años en Cuba, desde 1868 a 1878, escenario exterior de conflicto permanente durante todo el sexenio. Por todos estos motivos, después de 2 años, Amadeo, aprovechando un pretexto de escasa importancia, abdicó de la corona y abandonó España. Ante la abdicación del rey, las Cortes, en reunión conjunta del Congreso y el Senado, proclamaron la República. Pero esta tampoco consiguió estabilizar el sistema, ya que a los problemas heredados, como la Guerra Carlista o la Guerra de Cuba, se añadió el conflicto dentro de las filas republicanas, entre unitarios y federalistas. Si el reinado de Amadeo fue breve e inestable, aún más lo fue la Primera República. En menos de un año se sucedieron 4 presidentes. Figueras, en cuyo mandato el desorden aumentó día a día, con intentos de golpe de Estado, constante actividad del movimiento obrero, etc. En mayo se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, en las que triunfaron los republicanos federalistas por una aplastante mayoría. El siguiente presidente fue Pi Margall, que asumió la presidencia en junio y se propuso instaurar una república federal, pero de forma ordenada. Sin embargo, su proyecto fue rebasado por la radicalización del movimiento cantonalista, que analizaremos más tarde. El tercer presidente fue Salmerón, que tras la derrota parlamentaria del gobierno de Pi Margall se convirtió en presidente en julio, un mes y unos días después de que asumiera la presidencia su antecesor. Su objetivo era restablecer el orden y envió al ejército para que sofocara el movimiento cantonalista. La República iniciaba así un viraje hacia posiciones conservadoras. No obstante, Salmerón dimitió porque su conciencia le impedía firmar 2 penas de muerte impuestas por la autoridad militar. El último presidente fue Castelar, que alcanzó la presidencia en septiembre y representaba el triunfo de la República conservadora y centralista. Para poder restablecer el orden público, solicitó a las Cortes, y éstas se lo concedieron, poderes especiales para gobernar por decreto durante 3 meses. Cuando las Cortes se volvieron a reunir, el 2 de enero de 1874, el gobierno fue sometido a un voto de confianza y lo perdió. La posibilidad de que el poder recayese de nuevo sobre los federalistas radicales ofreció el pretexto para el golpe de Estado de Pavía, capitán general de Madrid, que al día siguiente invadió el hemiciclo del Congreso y disolvió la Asamblea. Tras el golpe de Pavía, la Junta de Capitanes Generales nombró jefe de gobierno al general Serrano, que aplicó una política dictatorial, con un claro protagonismo del ejército, aunque mantuvo la forma republicana. El año que duró su mandato fue una etapa de transición entre el fallido proyecto democrático de la República y la restauración borbónica. En efecto, tras la inestabilidad del sexenio, la burguesía se había vuelto claramente conservadora y anhelaba el restablecimiento del orden, que identificaba con la restauración de la monarquía en el hijo de Isabel II, el príncipe Alfonso, como garante de una monarquía liberal pero sin radicalismo.